Acabó WandaVision, una serie que, si bien ya vimos que no ha sido totalmente innovadora en el mundo de las series, sí lo ha sido para su respectivo universo, el MCU. No solo por contar una historia que hasta el episodio 7 se salía de lo convencional a lo que se venía contando desde hace 23 películas, sino por la forma en la que se contó. En el mundo del cine y las series se habla mucho de cientos de técnicas que sirven para que podamos entender y conectar con lo que vive el protagonista de una historia, pero algunas de estas poco nos importan como espectadores y no las notamos de manera consciente, aunque estén ahí y en definitiva dirijan nuestra percepción. Hoy vamos a hablar sobre una de esas técnicas, el formato de imagen. Cómo es que WandaVision cuenta su historia a partir de este interesante recurso. Pero hagamos esto como se debe, desde el principio. Antes de la fotografía y el cine, la forma de arte más presente en el imaginario colectivo de la sociedad, de clase alta, claro, era la pintura. Y su forma de retratar un momento o contar una historia estaba determinada por el lienzo en el que se pintaba, y sus medidas cambiaban de acuerdo a la intención del pintor. Si quieres pintar el rostro de una persona, usas un lienzo pequeño. Pero si quieres representar un escenario casi bíblico, necesitas expandir el tamaño de tu zona de trabajo. En la fotografía y en el cine en particular, estas medidas comenzaron siendo solo una. La invención del celuloide solo presentaba una medida estándar, el formato 1:37. Así, las primeras películas de la historia del cine se filmaron en ese formato casi cuadrado, y los primeros estudios sobre el encuadre de los objetos y actores fueron pensados teniendo en cuenta este como una condición técnica, más que artística. De ahí surgen los planos. A diferencia del pintor, que puede expandir su lienzo para pintar más o menos elementos, en el cine tienes que alejar o acercar la cámara de acuerdo al objetivo de lo que quieres contar. Es una convención que aún hoy es parte fundamental del lenguaje cinematográfico. Pero entonces, ¿por qué expandir la imagen? Espérate, ya viene. ¿Y esto qué? No le entiendo nada. Ya. ¡Ay, qué bonito! Ahí lo dejas, no lo vayas a mover. En los años 30 llegó la televisión, un aparato que permitía tener entretenimiento e información en la sala de tu casa. Una idea innovadora, pero que robaba características de otros medios. Por un lado, muchos de los géneros como los noticieros, las transmisiones de partidos deportivos y las series fueron traídas desde la radio, que ya las realizaba años antes. Y del cine retomó su característico formato de imagen, el 1:37. Es por ello que todos los primeros programas de televisión tienen este formato. Los medios alertaban que la llegada de la televisión traería el fin del cine. ¿Para qué salir al cine si puedes quedarte en casa viendo televisión? Total, de todas formas, la imagen tiene el mismo tamaño. En ese momento, el cine decidió reformularse, y con ello llegó el formato 2:39, un formato nuevo traído por el CinemaScope, que buscaba aumentar el ancho de la pantalla de las salas para tener una imagen más panorámica. Ese hasta hoy en día ha sido el estándar de las salas de cine de la actualidad. Y si quiero ver esa película que tanto me gustó en el cine, pero ahora en mi televisión, claramente las medidas de la televisión ya no se ajustaban a las del cine, y para tratar de solucionar esto se experimentó durante años con diversas herramientas. La primera en la que la película se tenía que reencuadrar a formato 1:37, haciendo que partes de la composición y planos originales de la película se alteraran completamente. La segunda fue filmar con un negativo 1:37 en un inicio, y en laboratorio transformarlo a 2:39 para su distribución en cines, pero dejando el formato original para poder venderse en televisión y ajustarse a la pantalla. Pero esto también traía varias desventajas, como mostrar cosas que no deberíamos ver, como las marcas de actores o herramientas del equipo de producción y efectos especiales. Obviamente, al hacer esto se está modificando por completo la forma en la que el director quería contar su historia en primer lugar.
Finalmente, y con la estandarización del DVD, estas técnicas se dejaron de lado y se optó por honrar la imagen tal y como fue concebida, y con ello surgen las bandas negras, que completan el espacio vacío en nuestro televisor. Actualmente existe otro estándar de formato, el 1.75, también conocido como 16:9, que es el que utilizamos en las televisiones actuales e incluso aquí en YouTube, y es el que cubre toda la pantalla. Es por ello que al formato de televisión antiguo, al igual que el del cine, se le colocan bandas negras a los lados para respetar la imagen original y mantener su calidad. Algunos canales utilizan su ingenio y cubren esas bandas negras con un fondo ad hoc con el programa que se está viendo, pero siempre respetando el formato. Pero lejos de ser un aspecto técnico, ¿qué se puede hacer con él? Ahora ya no se tiene que grabar precisamente en un solo formato. Los realizadores eligen el que mejor consideren que ayudará a contar su historia. Avatar de James Cameron fue filmada en un formato 2.39 para mostrar la magnitud de los escenarios en Pandora. En cambio, A Ghost Story está filmada en un formato 1.37 para enfatizar la soledad que rodea a los personajes. Pero lo más interesante es cuando dentro de la misma cinta existen diversos formatos para denotar cambios en la narrativa. La segunda película de la saga de los Juegos del Hambre inicia en formato 2.39, pero al llegar el momento de los juegos, mientras la protagonista sube hasta la arena, la imagen se va expandiendo, hasta terminar en un formato IMAX 1.43, que al verlo en nuestro televisor nos queda en un formato 16:9 que cubre toda la pantalla. A partir de ahí, toda la competencia transcurre en ese formato, dejándonos ver que estamos atrapados dentro de esta arena de combate. Todos estos cambios no solo nos ayudan a diferenciar el lugar, también nos sirven para marcar un cambio en el punto de vista o la magnitud de una amenaza. Entre estos ejemplos está Tierra de Osos, la película de Disney que inicia en formato 1.75, pero en el momento en el que el protagonista se transforma en oso, el formato se expande a 2.39, dejándonos ver cómo ahora puede ver más allá de su arrogancia como ser humano. Otro es el de la serie de Mandalorian. En el episodio 9 los personajes se enfrentan a un monstruo de dimensiones gigantescas. La serie inicia en formato 2.39 como de costumbre, pero cuando el monstruo emerge de la arena el formato se expande hasta abarcar toda la pantalla del televisor. Una vez que la aventura terminó, el formato vuelve al aspecto original. Utilizando este recurso de manera coherente y en favor de la historia tenemos resultados espectaculares. Pero también tenemos casos donde el cambio de formato no hace más que confundir, como el caso de Michael Bay en Transformers 5, que filma una misma escena con 5 formatos distintos de manera aleatoria, y una vez que lo notas se vuelve aturdidor. Pero dejando de lado ese tropiezo, la forma que más me gusta es cuando estos cambios se atañen a un cambio de época o de realidad. La serie WandaVision es una oda a las distintas épocas de la televisión, y con ello su forma de comedia, los vestuarios, los tropos en la escritura y hasta la realización de los comerciales. Pero los creadores no se quedaron ahí y decidieron rendir homenaje a los formatos de cada época, tal como lo hizo Wes Anderson en El Gran Hotel Budapest, que utiliza los 3 formatos estándar para identificar 3 épocas distintas. Así, los primeros 3 episodios de la serie tienen un formato 1.37, como los televisores antiguos, mientras que del 5 al 7 el formato cambia a 1.75, como la televisión que se hace en la actualidad. Pero es que este cambio de formato no solo marca una diferencia entre épocas, sino también entre qué es real y qué no lo es. Al final del episodio 1 nos damos cuenta que la sitcom que estuvimos viendo también lo estuvo inspeccionando un agente de SWORD fuera de esa realidad, y lo notamos no solo con el movimiento de la cámara, sino también con el cambio de escenario, que cambia a 2.39, el mismo formato cinematográfico que usan todas las producciones de Marvel. Después del episodio 4 nos queda claro que lo que está en el mundo real está en ese formato panorámico, mientras que al entrar a la realidad de Westview el formato se distorsiona dependiendo la época que le plazca a Wanda. Algo similar ocurre en la serie de Netflix Dark, donde todas las líneas temporales y universos paralelos son filmadas en 1.75, alternándose en el uso de la paleta de colores y el sonido, pero hacia los episodios finales nos enteramos que todo el caos surge de un universo original,
creado por el científico Danhausen. Y para distinguir este universo en particular, las escenas están filmadas en 2:39. Cuando todas las ramificaciones son destruidas, nos quedamos en ese universo inicial, y por ende el final lo vemos en su formato correspondiente. De la misma forma que termina WandaVision, dejando claro que la realidad de Wanda ha dejado de existir. Como ya vimos, el formato de la imagen es un recurso que inició como un aspecto técnico inamovible, pero entre más se diversificaron los contenidos, la innovación tecnológica llegó con ellos, llegando hasta el siglo XXI, donde podemos disfrutar de series como Dark o WandaVision, o películas como El Gran Hotel Budapest, que experimentan con este recurso para expandir la narrativa de su audiovisual, y dejarnos claro que en la ficción siempre podemos encuadrar la realidad de manera distinta. Y esto es todo por el video de hoy. ¿Habías notado todos estos cambios de formato? ¿Qué otros ejemplos se te vienen a la mente? ¿Crees que las series de Marvel y de Disney Plus van a seguir explorando y experimentando con este tipo de narrativas? ¿Qué te pareció el final de WandaVision? Coméntalo todo aquí abajo. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más de estos ensayos y análisis, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Te dejo aquí el video anterior de esta serie por si no lo has visto, y no olvides compartir este video para seguir expandiendo la conversación. Hasta aquí el fantástico señor U. Adiós.